Buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que nos escuchen y nos vean cuando quiera que suceda. Soy Vania de la Vega Shiota y tengo el honor de presidir la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, AMEJ, que agrupa a profesionistas mexicanos de todas las disciplinas de conocimiento y que hemos sido beneficiados con alguna de las modalidades de beca del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón. Estas becas son para realizar en Japón estudios de licenciatura, de posgrado, para profesores en activo, para perfeccionamiento del idioma y colegio tecnológico. No conozco a un solo becario o exbecario que no afirme que hay un antes y un después de su experiencia en Japón, pues la estancia en las universidades japonesas definió nuestra trayectoria académica y nuestro quehacer profesional, además de reafirmar nuestra identidad mexicana. La misión de AMEJ consiste en fortalecer los lazos de amistad entre México y Japón gracias a las habilidades profesionales de sus miembros. Y por eso es que organizamos para ustedes diálogos entre los exbecarios y profesionales afines que discutan los problemas que atañen a las sociedades mexicana y japonesa. Hoy vamos a conversar con personas que han vivido los efectos de la pandemia en la educación. Debido al COVID-19, la deserción escolar se disparó, pero también hubo un impulso sin precedentes a las tecnologías de la información y el conocimiento. Muchos alumnos y profesores vieron amenazada su estabilidad económica y emocional, pero al mismo tiempo, las sociedades crearon una conciencia nunca antes vista ante los problemas psicológicos y las habilidades profesionales que se requieren para enfrentarlos. Ahora estamos regresando a las universidades, a las oficinas, a las canchas, a las salas de conciertos. Nuestra visión del mundo ha cambiado en la manera en la que vemos a nuestros profesores, a nuestros alumnos y a nuestras instituciones. ¿Qué aprendimos de esta lección? ¿Cómo aprovechar esta crisis a nivel mundial? Hoy escucharemos algunos testimonios desde la docencia, la literatura, la interpretación y la enseñanza que nos permiten identificar retos comunes y diferencias de la sociedad mexicana y japonesa. Agradezco a la mesa directiva de AMEJ, a nuestros ponentes y al profesor Crescenciano Hernández su entusiasmo infinito para llevar a cabo esta actividad. Y por supuesto, a ustedes por acompañarnos en este día. Agradezco también de manera muy especial la presencia de Aya Kawahata, que es la primera secretaria en la sección cultural e informativa de la Embajada de Japón en México y quien tendremos el honor de que inaugure este webinar. Kawahata-san, bienvenida, buenas tardes en la Ciudad de México. Muchas gracias, Vania-san. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a los que están participando desde mi país, Japón. Antes que nada quisiera agradecer a esa invitación de participar en este webinar y también dirigir las palabras este webinar de Andamios de la Enseñanza México y Japón en la nueva realidad. Y también expresar siempre mi gran aprecio a la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, AMEJ, porque siempre me impresiona su colaboración y también su entusiasmo. Así que agradezco mucho a Presidenta Vania-san y también a la mesa directiva y todos los miembros. Y muchas gracias por los que están participando en este webinar. Consideramos que la AMEJ es una como ya alianza muy importante para la embajada. Está haciendo muchos esfuerzos por promover nuestra cultura. La embajada misma solo no puede hacer ese trabajo, así que contamos con mucho apoyo de los que ya han conocido nuestro país a través de los becas. Es como un tesoro muy importante para el gobierno de Japón, así que quisiéramos seguir trabajando con ustedes. Y por supuesto, la educación, el tema de hoy es un tema muy importante. Lamentablemente, por la pandemia, como mencionado, Vania-san, por pandemia, hubo un momento que, no podíamos hacer muchas actividades, pero ya ahora, tanto como la educación, área de educación, también cultural estamos volviendo a hacer nuevas tareas y junto con AMEJ
tenemos algunos proyectos ya concretos. Quisiera mencionar un proyecto que vamos a reunirnos otra vez, otra vez las redes que tenemos ya para como networking para reactivar aún más nuestros lazos que ya tenemos en México. Así que quisiera felicitar nuevamente a los organizadores y bueno, a los destacados ponentes. Y los invito a seguir fomentando la vinculación en la educación y otras áreas para continuar fortaleciendo las relaciones entre Japón y México. Muchas gracias. Kawahata-san, muchas gracias por sus palabras. Apreciamos mucho la distinción de la embajada. Pasamos ahora entonces a los contenidos del webinar. Quiero presentarles al profesor Crescenciano Hernández, que es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche, Hidalgo. Licenciado en Educación Media con especialidad en Inglés por la Escuela Normal Superior de Hidalgo. Maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oita, Japón. Maestro en Ciencias de la Educación con énfasis en la enseñanza del inglés como segunda lengua por la Universidad de Luisiana, Estados Unidos. Exbecario del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón en el programa para Maestros en Servicio por la Universidad de Nagasaki, 1998-2000. Asistente de idioma en el Collège Honor d'Urs de Saint-Étienne, Francia, me disculpo por mi pronunciación. Intercambio de maestros en el programa binacional migrante de Wichita, Kansas y Washington, Estados Unidos. Maestro de idioma extranjero en los periodos 2008, 2011, 2015, 2020 en el Distrito Escolar de Bossier, Luisiana, en Estados Unidos. Coordinador de los maestros exbecarios del Gobierno de Japón del Estado de Hidalgo. Promotor de las actividades de intercambio entre Japón y México. Idiomas: español, inglés, japonés y francés. Crescenciano, muchísimas gracias. Buenas tardes, un saludo a Hidalgo. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Una disculpa, un poco borroso, ahora sí, no se escucha borroso, se mira borroso. No sé qué le pasa a la tecnología, que de repente cuando más la necesita uno, bueno, pues son cosas de las que hemos vivido, creo que como maestros, que pues de repente esto no marcha como uno quisiera. Pues muchísimas gracias, gracias a la Embajada de Japón en México, gracias a Kawahata-san por esa bienvenida, gracias Vania, nuestra presidenta de AMEG, gracias a los ponentes que el día de hoy compartirán sus experiencias después de esta etapa complicada que hemos pasado, que pues aunque la pandemia sigue, la enfermedad sigue ahí, pues hemos regresado a lo presencial. Sí, pues es un gusto y es un honor coordinar con ustedes, platicar con ustedes, con todos los que nos acompañan esta noche para hablar de diferentes temas. Voy a dar palabra a Gabriela Licausi, quien hoy nos compartirá su experiencia, y antes de eso voy a leer pues algo de ella, ¿sí? Ella es antropóloga social de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en estudios de Asia y África, especialidad Japón, del Colegio de México, y doctorante en letras modernas de la Universidad Iberoamericana. Se especializa en la literatura japonesa escrita por mujeres y ha trabajado tanto con autoras del periodo Heian como escritoras contemporáneas. Recientemente publicó el artículo Deseo caníbal, maternidad y devenir gordo en la sonrisa de la bruja de montaña de Oba Minako. Graciela, adelante, bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como ya decía el profesor, yo soy Gabriela Licausi. Y bueno, la verdad me emociona mucho estar aquí, les agradezco mucho la invitación porque estos son unos talleres que empecé a dar de manera un tanto improvisada y un tanto experimental, pero que han resultado una experiencia sumamente enriquecedora porque se lograron hacer varios grupos que doy en distintos días de la semana y todo el tiempo está entrando gente nueva y participando de distintas maneras, ¿no? Entonces, pues les voy a hablar un poquito sobre cómo han sido esos talleres, en qué se basan los talleres básicamente, cómo están divididos en módulos y hacia dónde voy con los talleres, ¿no? Pues como muchos otros proyectos surgió como un taller experimental durante la pandemia y la idea era, pues, se pusieron muy de moda los cursos en línea, los talleres en línea, yo empecé a asistir a webinars, a cursos y decidí aprovechar esta coyuntura que se estaba dando entre
el confinamiento y el impulso de las redes sociales para crear un espacio de discusión que siempre había querido crear, pero por un tema también espacio no lo había hecho, ¿no? Quería crear un espacio de discusión de literatura japonesa escrita por mujeres, ¿no? Que es en lo que me especializo yo. Inicialmente era un taller tipo seminario, yo daba como que una clase y la clase iba acompañada luego por una sesión de discusión, pero a medida que hemos ido avanzando, continúa siendo con este formato tipo seminario, pero se ha ampliado la parte de círculo de lectura, ¿no? Es decir, el énfasis principal está en la discusión de los textos y las experiencias de las compañeras en torno a lo que significa leer a mujeres y a mujeres japonesas, ¿no? El primer módulo que hice fue un módulo un poco largo, era de 6 sesiones, y era un recorrido por la literatura japonesa escrita por mujeres, pero saltando ciertos periodos. Empezábamos con el periodo Heian, con el diario de Izumi Shikibu, luego dimos un salto hacia el periodo Edo con Araki Darei, con un cuento hermoso de Araki Darei que se llama Luciérnagas en el arroyo. Luego Higuchi Chiyo, también este taller lo he dado también con Yosano Akiko, entonces son como escritoras del periodo Meiji. Un texto que gusta muchísimo es el de Sushi de Okamoto Kanoko, porque a ese texto abordamos la discusión de la comida en la literatura japonesa escrita por mujeres. Entonces hacemos como una revisión de varios textos y de lo que significa el tema de la comida en esa literatura, y lo vemos desde el texto de Sushi, ¿no? Que por cierto, este texto fue después retomado por una de las compañeras y está haciendo su tesis sobre este texto. Es una compañera que es lingüista y entonces estudia japonés y entonces acaba de decidir hacer su tesis de investigación de licenciatura sobre Sushi de Okamoto Kanoko. Otra autora que gusta mucho, que la hemos revisado en distintas ocasiones, es Tawada Yoko, y en este primer taller vimos un cuento de ella sobre Fukushima, que se llama Fushinoshima, la isla de la vida eterna o la isla de los que no mueren. Entonces, cuando vimos ese texto, también hablamos un poco sobre la novela del emisario y sobre un poema de Tawada que se llama Hamlet no Si, que también es un poema precioso, donde habla sobre Fukushima, ¿no? Entonces, y finalmente ese taller lo cerramos con el texto de La Dependiente, que además es un texto que gusta muchísimo, ¿no? Entonces, así fue como empezamos con estas discusiones. Y poco a poco se fue ampliando. Lo que más me pedían, o lo que más me han pedido son escritoras contemporáneas, entonces empezamos con escritoras de la posguerra, en los siguientes módulos, justamente para responder un poco a los intereses de las participantes, ¿no? Se abrieron 2 grupos, uno va más adelantado que el otro. Muchas de ellas son especialistas en literatura, otras son especialistas en cultura japonesa, de hecho hay varias egresadas del Colmex, o simplemente gente que tiene un interés especial por la literatura japonesa o por la literatura escrita por mujeres, ¿no? Entonces, eso ha permitido que sean grupos bastante nutridos de distintas formas de leer y distintas experiencias, ¿no? Entonces, en los módulos siguientes hemos revisado autoras, por ejemplo, de la posguerra o contemporánea. Por ejemplo, en el módulo 3 el módulo 3 surge así de mi proyecto doctoral, en donde hago énfasis en la representación del cuerpo femenino en la literatura japonesa. Y entonces vimos 3 textos traducidos por mí del japonés con ayuda de mi asesora de tesis del Colegio de México, que es la doctora Awaehara. Vimos un texto que se llama Días de hambre, de Chifumiko, La sonrisa de la bruja de montaña, de Oba Minako, y Conejos, de Kanai Mieko, ¿no? Y luego leímos, esta sí fue una traducción que hice del inglés, un cuento de Sakiya Matami, que es una escritora de Okinawa. Entonces sí nos ampliamos un poquito más en el espacio geopolítico japonés, ¿no? Ver otras zonas y romper un poquito también con las ideas monolingües de lo que es la cultura japonesa, ¿no? Y leímos un cuento que se llama La historia del viento y del mar. Y ese tercer taller lo cerramos con Tsushima Yuko, con una novela traducida al español, que es muy buena traducción, que se llama Territorio de Luz, ¿no? Entonces, hemos ido explorando distintas autoras, y una de las cosas en las que hacemos énfasis es en la traducción, ¿no? No es solamente qué significa o sea, no solamente leemos en español, sino que indagamos un poco con respecto a cómo son las traducciones que se han hecho de los textos, qué tipo de traducciones hay, si se han traducido al inglés, si se han traducido al francés, a qué idioma se han traducido, que creo que es central en cuanto a los textos, ¿no?
leemos textos en español, pero siempre se dan espacios de discusión en torno a los procesos de traducción que han atravesado los textos, ¿no? Para el taller buscamos literatura japonesa escrita por mujeres que haya sido traducida al español. Si no la encontramos, pues buscamos textos para traducir que, según materiales a los que podamos acceder, ¿no? A veces en inglés, a veces en japonés. Yo debo aclarar que yo soy una traductora en formación, entonces para mí resulta bastante, me nutro bastante de los comentarios que hacen a mis traducciones. Las compañeras son traducciones que compartimos en los grupos, porque algunas de ellas también saben japonés. Entonces para mí esto me permite también enriquecerme mucho. Hace poco la última traducción que hice fue el del texto de Enoki no Isho, La vida de Enoki, que es un cuento hermoso, que es una reescritura de un relato popular sobre es un relato kaidan sobre un fantasma que alimenta a su bebé con la resina de un árbol, y entonces en esta reescritura el árbol habla y el árbol cuenta su versión de la historia, ¿no? Entonces, pues eso es parte de lo que hemos estado haciendo. Y con respecto a los géneros literarios que hemos trabajado, a pesar de que principalmente leemos narrativa de ficción, también hemos incluido en los distintos módulos textos que participan en otros géneros literarios, ¿no? Por ejemplo, leímos a Takara Betoriko poesía, Kurihara Sadako es una poeta también que impresiona mucho. Tawada Yoko leímos el poema de Hamlet no Si para cuando la discutimos cuando hablamos de Fukushima. Manga, también gusta mucho leer manga escrita por mujeres. Hemos revisado solamente 2, pero para el próximo módulo queremos incluir más. Leímos a Moto Hagio y a Nagata Kabi. Y hemos revisado también textos autobiográficos, entre ellos uno de Oba Minako y otro de Takara Betoriko, ¿no? Y con respecto a lo que sigue, bueno, por lo pronto los talleres continúan siendo en línea, porque justamente se ha armado un grupo de gente que está en distintas áreas, principalmente México. La mayoría de las participantes son de México, pero están en distintas zonas, ¿no? Y están muy entusiasmadas, pero justamente el tema del espacio, de hacerlo en línea es lo que les permite participar con mucha más comodidad, ¿no? Y hemos tenido también compañeras, una de Colombia, una de Venezuela, entonces eso también ha permitido ampliar un poquito más allá y que convivamos con otros espacios, ¿no? Y pues para los siguientes módulos estamos discutiendo la posibilidad de explorar otras literaturas japonesas, entre ellas la literatura queer, pero también queremos abordar la discusión sobre las mujeres como sujetos transnacionales, y en este caso la idea sería extendernos a autoras y a textos que traspasen un poco las barreras geopolíticas e identitarias y trabajar, por ejemplo, con autoras Nikkei, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que lo que yo hago y lo que los grupos que hemos armado. Y bueno, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes lo que he estado haciendo. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por compartir esta experiencia, sobre todo, pues, este trabajo tan importante, tan interesante desde la perspectiva de la mujer, la literatura japonesa en la traducción. Muy bien. No sé, ¿cómo fue antes de la pandemia? Después, a la cuestión, pues, en pandemia, ¿no? Y después de la pandemia, el trabajo, Gaby. No sé si nos pudieras, aunque después vienen las preguntas y eso, nada más así como que esta experiencia, ¿no? Porque creo que nos ha dejado marcado, dejado una huella, esta experiencia sin precedente, ¿no? Que pues no estábamos preparados para ello. ¿Cómo fue el antes, cómo fue la pandemia y ahora este tránsito, pues nuevamente a esta nueva realidad, ¿no? Parece que ya estamos regresando. En el caso de Hidalgo, por ejemplo, creo que en todo México ya estamos pues al 100% regresando pues, al trabajo presencial. Pues para mí, yo siento que todavía no he terminado, la verdad yo no he terminado de salir, porque ahorita estoy trabajando en tesis, ¿no? Entonces estoy trabajando desde mi casa. Entonces mi home office de alguna manera continúa. Entonces pareciera que la pandemia no ha terminado, pero de alguna manera el poder hacer esto en línea fue como una especie de salvavidas, ¿no? De todo de lo que significó el encierro, ¿no? En mi caso sí estaba como que ya en un nivel de agotamiento y letargo el estar encerrada todo el tiempo y pues empezar a convivir con otras personas que estaban pasando por lo mismo y discutir sobre literatura japonesa, pues terminó convirtiéndose en una manera también de salir de aquello, ¿no? A nivel emocional sí significó muchísimo para
para muchos. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que sí, ¿verdad? De regresar nuevamente, vernos otra vez, ¿no? Yo he sentido la docencia como esa parte el feeling, así como que tengo que estar frente a los alumnos para poder sentir eso, ¿no? La pasión por la docencia. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias por esta excelente presentación y pues vamos a continuar para quienes se integraron, acaban de ingresar a esta gran actividad. Bienvenidos y pues continuamos ahora con Manuel Cisneros, el licenciado Manuel Cisneros. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Alemanas, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en traducción literaria y se graduó con mención honorífica con una traducción comentada de la obra Nathan el Sabio, de Gotthard Ephraim Lessing. Cursó la maestría en estudios de Asia y África en el área de Japón, en el Colegio de México, donde presentó una tesis sobre el narrador del cuento El Biombo del Infierno de Akutagawa Ryunosuke. Cursó el doctorado en estudios de lengua y cultura japonesa en la Universidad de Osaka, donde comenzó a investigar la influencia de México en la literatura de Oe Kenzaburo. Ha publicado diversas traducciones al español de obras académicas y literarias, tanto del alemán como del japonés, entre las que se destacan la novela corta Brigitta de Adalbert Stiefel y el cuento Furgón de Akutagawa Ryunosuke en el 2013. Durante sus estudios fue becario del CONACYT, de la Fundación Japón y del MEX 3 en el área docente. Se formó como profesor de alemán y de español como lenguas extranjeras. Impartió clases de ambas en la UNAM y en el Colegio Alemán Alexander Burgholm. Desde 2017 es profesor de español en diversas universidades en Osaka y en Kioto. Bienvenido, licenciado Manuel. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, por la presentación y por el interés que despierta esta charla a todos los participantes asistentes. Yo les voy a hablar primero de experiencias personales, de cómo ha sido trabajar acá en Japón en la pandemia, y después les voy a mostrar algunas pequeñas datos que recopilé hice una pequeña encuesta a través de Google, esta herramienta que tiene Google de las encuestas. No es nada espectacular, pero bueno, algunas personas que trabajan en diferentes partes de todo Japón me contestaron algunas preguntas que creo pueden aportar datos interesantes. Bueno, comienzo con mi propia experiencia. Primero, imagino que la gran mayoría del público está al tanto, pero por si hubiera personas ajenas que no han estado en Japón o que no conocen el sistema educativo japonés, hay que precisar que el año escolar en Japón no se parece nada al año escolar en México o en otras partes del mundo. Es importante porque cayó, digamos, perfectamente bien dentro de lo que cabe para la pandemia. El año escolar en Japón empieza siempre el 1 de abril. Y es cuando empieza, digamos, lo que en México llamaríamos el semestre non, es decir, lo que equivale a agosto. En abril empieza el año escolar, empieza el primer semestre. Este primer semestre corre hasta mediados de julio aproximadamente, principios, mediados de julio. Luego se vienen los periodos de tareas finales, de exámenes, de ensayos, de reposiciones, etcétera. Y las vacaciones intersemestrales, que son justo el periodo de ahorita. Ahorita yo me encuentro todavía en la última colita de las vacaciones intersemestrales. Va desde principios de agosto hasta mediados, finales de septiembre. El segundo semestre es el que va a empezar apenas ahora. Acá yo, como acabo de mencionar, estoy todavía de vacaciones de la universidad. Comienza, según cada institución, ahí varía, a diferencia del primer semestre, donde es casi todo el mundo empieza el 1 de abril. Bueno, el 1 de abril no hay clases, hay 1, 2 o 3 días de introducción, de presentación, de enseñan a los chicos el campus, etcétera. Pero empieza el 1 de abril. El segundo semestre no es tan estricto, ahí varía según la institución. Por eso les digo, puede ser la tercera, puede ser la cuarta semana de septiembre, pero prácticamente ya es octubre, ¿no? Entonces, no quedó tan mal en ese sentido el inicio de la pandemia acá, porque no tocó a la mitad del año escolar, a la mitad de ningún semestre, al menos en educación superior.
La educación primaria, la educación media superior es otra historia, pero en educación superior, que es en donde yo me encuentro en las universidades, estábamos de vacaciones antes de empezar el año escolar. La pandemia en 2020, cuando empezaron a surgir más y más casos y se empezaron a dar las alertas, fue entre febrero y marzo, más o menos, ¿no? De 2020. Entonces, en ese momento estábamos justamente acá en el periodo interanual, donde no hay clases, los profesores, pues bueno, sí, tenemos actividades y todo, pero no había actividades en el aula, los chicos estaban pues de vacaciones. Eh, entonces, más o menos quedó no tan abrupto como en otras partes del mundo por esta circunstancia, y hubo tiempo muy apresurado, pero a diferencia de otra parte del mundo al menos, hubo cierto tiempo de que las instituciones contactaran con los docentes y pues al vapor sacaran cosas como para poder empezar el año escolar en línea, que fue pues lo que me tocó y lo que les estoy empezando a contar ahorita. El año escolar que empezó en abril de 2020, lo empezamos en línea en las dos universidades en las que yo trabajaba. Yo en ese entonces tenía una plaza de tiempo completo en la Universidad Ritsumeikan en Kioto. Ahí trabajaba 4 veces a la semana, a pesar de que a tiempo completo, los jueves no trabajaba ahí, y ese día, los jueves, trabajaba en otra universidad, la Universidad de Kansas. En ambas universidades, pues hubo durante los finales de febrero, perdón, y todo marzo, hubo infinidad de correos de ida y vuelta que proponían cómo dar las clases, donde se nos daba a conocer algunas suscripciones, por ejemplo, al Zoom, a diferentes formas de hacerla para poder hacer posible las clases en línea. Como pasó en el resto del mundo, pues nadie sabíamos muy bien cómo manejarlas. Algunas instituciones hicieron algunos cursos también medio al vapor, algunos con especialistas, algunos no tanto, que más o menos pudieron pues dar las herramientas básicas para que los profesores pudiéramos en un tiempo récord tener todo listo para empezar el año escolar. Esto es importante, insisto, a diferencia de otras partes del mundo, por lo menos no nos agarró así como en curva a la mitad del semestre, ¿no? Acá en Japón hay diferentes plataformas que ya existían desde antes de la pandemia, que pues casi son nativas. Una de las más comunes, más populares, se llama Manaba. Esa es la que teníamos en el Ritsumeikan y es la que hay en otras varias universidades. Es no sirve para dar clases en línea, no sirve para hacer esto que estamos haciendo ahorita, pero sirve como repositorio para subir un montón de material. Ya estaba contratado desde antes en la universidad, no para toda la cantidad de datos que se necesitó, pero ya estaba por lo menos. Casi nadie lo usábamos, me incluyo, yo sabía que existía, pero nunca lo había usado. Sabía que podía ahí poner tareas, o que podía hacer evaluaciones, o que podía pedirles ahí que comentaran, pero nadie, por lo menos yo y todos mis colegas cercanos, no lo usábamos. Esto más o menos facilitó las cosas. Eso fue en una universidad. En la otra universidad el sistema era un poco más viejo, bastante más viejo, y tenía muchas más limitantes. El sistema de Manaba, al que les decía en un principio, permitía, por ejemplo, poner vínculos, no solo poner vínculos a YouTube, por ejemplo, sino poner ahí mismo videos, poner ahí mismo audio, poner ahí mismo. Esto no lo permitía el otro, por ejemplo. El otro era mucho más limitado, casi era solamente texto. Bueno, entonces en estas dos universidades había estas dos plataformas distintas. También fue distinto el approach, digamos, en ambas instituciones. Mientras que en el Ritsumeikan era obligatorio dar un porcentaje de las clases en línea, como ahora, en la otra no lo era. En la otra se le dejó al docente decidir si iba a hacer clases sincrónicas o asincrónicas. Y quien las hiciera asincrónicas, pues podía hacer lo que bien le viniera. Podías tú preparar videos y dejarlos ahí para que los vieran. Puedes preparar material escrito. Es decir, había mucha flexibilidad, cosa que hasta cierto punto se agradece, pero por otro lado creó el problema de una disparidad tremenda en cuanto a lo que podían hacer. Bueno, primero partiendo porque los propios profesores no sabíamos cómo hacerlo, pero también los alumnos recibían, digamos, formas de clase completamente distintas de un profesor a otro. Si normalmente, aún en tiempos prepandémicos, quiero decir, muchas veces pasa esto de que los profesores a veces dejan muchas tareas y que los alumnos sienten que los profesores piensan que su clase es la única. Creo que acá esto se hizo exponencial porque pues como había muchas clases asincrónicas,
todo era hacer tareas y en muchos sentidos, pues los alumnos sentían que pues, se la pasaban encerrados. Claro, tenían que estar encerrados en principio, no todos lo hacían, pero se dio mucho esto, ¿no? De la que percibían los alumnos, esto se vio en encuestas que salieron durante los primeros meses y el segundo año, donde se quejaban pues, que se les cargaba demasiado la mano, que no tenían claras muchas cosas. Estaba el problema, que creo que esto es universal, de la comunicación por mail. Todos los profesores que dimos clases, creo, en todas partes del mundo, estábamos saturados de comunicaciones con los estudiantes. No era posible darnos abasto con las 24 horas del día y las horas que se supone que teníamos que trabajar, responder a tantas cosas, tantos problemas, dudas, quejas. Eso sin contar el tiempo que nos tomaba extra preparar las cosas que había que subir y que había que calificar y que había que contestar y muchas veces había que estar haciendo respuestas. En fin, todo esto creo que no es distinto a otras partes del mundo. Lo que creo que fue un poco diferente, bueno, fueron estas dos cosas que he mencionado, el hecho de que los tiempos de la pandemia para los tiempos de Japón no fueron tan feos y que pues había ya algunas plataformas, al menos en las instituciones en las que yo trabajaba. Bueno, conforme este primer semestre, el semestre que va de abril de 2020 a julio de 2020, en estas dos instituciones en las que trabajo fue en línea. Pero como habían empezado ya las vacunas para entonces, no fue tan rígido el segundo semestre. Y entonces, en mi caso, en una sí seguimos, en Ritsumeikan, que es la que iba 4 veces a la semana, seguimos en línea como todo el año escolar, pero en otra no. En otra solamente fue un semestre en el que nos dieron de dar clases en asincrónicas o sincrónicas, como quisiéramos, en línea, y el segundo ya había que estar presencial. Esto era más o menos estas fechas, septiembre, octubre de 2020 apenas. Esto pues creó el problema de que creo que todos seguimos, los que damos clases, todavía se ve, pues que a cada rato hay alumnos que no podían asistir porque ya se habían contagiado, porque estaban esperando el resultado, o porque vivían con alguien que se contagió. Había muchas, las instituciones trataban de tener, pero no siempre funcionó muy bien, muchos filtros para asegurarse de que los alumnos estuvieran sanos. Filtros que pues más o menos funcionan, más o menos no. Pusieron desinfectante en todas las entradas de todas las escuelas, en todos los pisos, casi que acá tantos metros, esto de desinfectante, cambiaron todas las disposiciones de las sillas, de las mesas de los estudiantes. En algunos marcaban espacios donde no se podían sentar. En algunas universidades pusieron incluso estas como cajas de plástico, como las que en México, bueno, hace muchos años que no estoy allá, pero en algunos lugares, creo que en el Senado pusieron estas como cajas, ¿no? Donde están como medio separados. Eso hicieron también en algunas universidades acá. En fin, creo que pues dentro de las limitantes de lo que se puede hacer, algunas instituciones hicieron lo que podían. Desde mi perspectiva se pudo haber hecho más, pero bueno, pues uno desde fuera siempre quizás es más fácil criticar, ¿no? Algunas instituciones dieron apoyo financiero, creo que no muchas, pero algunas lo hicieron. Aquí en Kioto, la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, por ejemplo, tenía un pequeño presupuesto en donde yo no trabajo ahí, pero tengo colegas que ahí trabajan, que si necesitaban alguna cámara, algún algo, podían usar. No era mucho, pero podían usar cierto dinero. En otras universidades se permitía, por ejemplo, adquirieron computadoras así en lote y podías tú solicitar préstamo para poder dar tu clase si es que no tenías. Entonces, bueno, algunas cosas se pudieron hacer para ayudar a los docentes, para ayudar a los estudiantes. A muchos estudiantes también se les apoyó con dinero. En Ritsumeikan a los profesores no nos dieron dinero, pero a los estudiantes sí había un pequeño fondo en el que, además de prestarles también a ellos, porque las computadoras no solo eran para profesores, también estaban disponibles para alumnos, también había un pequeño fondo para que pudieran adquirir o mejorar su computadora, su teléfono, etcétera, ¿no? Porque era un problema acá en Japón, un poco como en México, pues hay diferentes planes de tu conexión a internet. Entonces muchos alumnos estaban quejando que se les consumía quién sabe qué cantidades estratosféricas de dinero por estar
viendo videos, bajando los materiales, etcétera. Pues, bueno, trataron de ayudar un poco en ese sentido. Todo esto es de la parte institucional. Creo que se me está pasando ya el tiempo y no termino la primera parte. La parte de los alumnos también, bueno, de lo poco que sé, porque yo estuve siempre al lado de los profesores, como les dije a un principio, hubo muchas quejas de alumnos que pues sentían que que estaban perdidos, que no sabían cómo comunicarse con el profesor, cómo hacer tareas, etcétera. Muchas de estas causas era por como se le llama, analfabetismo tecnológico. Parece ser que aún, a pesar de que estamos ya en la segunda década del siglo XXI y pues que Japón es como un lugar súper tecnológico y así, pues muchísimos estudiantes que iban saliendo de la preparatoria no tenían mucha idea de cómo usar sus teléfonos o sus tablets o sus computadoras para hacerse de materiales. Había un gap ahí muy grande, una distancia importante entre lo que esperábamos quizás muchos docentes que podían hacer los alumnos, considerando que se la pasan ahí viendo cosas en el teléfono, y lo que realmente sabían hacer. Esto se reportó en muchos momentos, en muchas quejas, que muchos problemas técnicos y que muchos profesores gastaban horas ayudando al alumno no a entender el contenido de la clase, sino a ayudarlo a conectarse a lo que tenía que hacer, cosa que suena absurdo, pero bueno, así fue, ¿no? Esto ya no sé si me va a dar tiempo de mostrar las estadísticas que le decía, pero muchas personas me contestaron esto, que una parte importantísima de la comunicación con los alumnos, pues era eso, que tuvieron que desviarse de los contenidos de la clase en varias sesiones, en varios momentos, porque tenían que ayudar primero al chico, a la chica a poder saber contestar lo que se estaba pidiendo, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. La verdad es que no he estado tomando tiempo y creo que se me está pasando. ¿Me ayudan con eso para ver si voy cerrando? Sí, puedes ir cerrando, no te preocupes. Ok, de acuerdo. Me extendí mucho más de lo que pensé y ya no me va a dar tiempo de mostrarles estas pequeñas estadísticas. Bueno, quiero cerrar con decir que todo esto es solamente hablando de la educación superior en instituciones privadas, que es donde yo laboro y muchos de mis contactos trabajan en instituciones privadas. Las encuestas que hice también había personas en otros niveles educativos, pero pocos. Desafortunadamente no tuve muchas respuestas de profesores de primaria o secundaria, pero sí tengo conocidos que tienen hijos en primaria, por ejemplo, y pues decían pues, que eso aquí en Japón, la educación en línea pues, fue inexistente. Tengo algunas colegas que tienen hijos en primaria y que dicen que pues básicamente lo que pasó fue que durante un mes nomás, estaban en su casa y les habían mandado un montón de papeles. Para la gente que no conoce, que no conoce Japón, muchas veces se piensa que todo es súper tecnológico, pero no, hay muchísimas cosas que funcionan con papel, que funcionan a la antigua, con fax, etcétera. Entonces, les daban papeles a resolver en casa durante un mes. Para muchas escuelas, nivel primaria, nivel secundaria, acá nunca hubo educación a distancia, porque solo fue esto, un brevísimo periodo en el que pues, nadie sabía qué hacer y al mes, es decir, en mayo de 2020 estaban los niños otra vez en las escuelas. Y con eso quiero cerrar, que bueno, desconozco mucho de lo que, no tuve todas las respuestas que me hubiera gustado de otros niveles educativos, pero quiero cerrar transmitiendo la idea de que pues no fue nada homogéneo, hay muchísimas experiencias, fue muy variado según el nivel académico, según la zona del país, según el tipo de institución, pues hay muchísimas, hubo muchísimas formas de trabajar o de medio trabajar durante la pandemia y bueno, con esto cierro, espero haber sido claro y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Manuel. Manuel se encuentra en Japón, es por la mañana ya, ¿verdad? Entonces, creo que pues muy interesante su experiencia, porque además Japón regresó rapidísimo, o sea, Japón fue de los países que regresó pronto a la presencialidad, ¿verdad? Bueno, es una pregunta que me tomaría muchos minutos responder, pero sí y no. En realidad, Japón estaba muy atrás. No quiero tomar más tiempo de lo debido, pero
por ejemplo, hablando de vacunación, las vacunas en Japón fueron muchísimo más tarde que en México. Yo estuve en 2020, en el verano, en México, porque falleció mi padre. Estábamos terminando el semestre, este primer semestre que le digo que fue todo en línea. Entonces, yo estuve en julio, porque murió mi papá. Recibí la vacuna primera en México antes, porque en Japón todavía en julio no estaban disponibles las vacunas. Entonces, hay muchísimas cosas que creo llegan a México de ciertas noticias, pues yo no sé de dónde, con cierta tendencia, no sé por qué, a marcar ciertas ideas que no necesariamente se corresponden con la realidad. Esta es una de ellas, por ejemplo, lo de la vacunación, ¿no? Esto de que si volvieron rápido, híjole, bueno, más bien en muchas áreas nunca hubo muchas oficinas como trabajan a la antigua, no estaban preparadas ni quisieron hacer el esfuerzo en que la gente trabajara en sus casas. Entonces hubo muchísimas personas que nunca dejaron de ir a sus trabajos en las oficinas. Entonces, bueno, considerando que no Sí, sí, tengo sí, sí. tiempo de expanderme. Una cultura totalmente diferente, ¿no? Esa cultura, bueno, es parte de. Muchísimas gracias, Manuel. Buenos días en Japón. Vamos a continuar ahora con la licenciada Graciela Cárdenas. Ella nos va a hablar sobre la enseñanza del español a ejecutivos japoneses. Voy a presentarles, a leer un poquito de su reseña de la licenciada Graciela. ¿Sí? Ella es licenciada en Administración de Empresas y con maestría en Educación, profesora de inglés y español como lenguas extranjeras. Trabajó para Texas Tech University en el Summerfield Spanish Course durante su estadía en Japón. Trabajó en la Universidad de Ryutsu Kagaku en Kobe como profesora e investigadora. Publicó el artículo Spanish in a Japanese Framework, el español en un entorno japonés, sobre la mejor forma de enseñar el idioma español a estudiantes japoneses. También fue conductora de radio en la estación de radio FM Cocoló con el propósito de difundir el idioma y la cultura mexicana, teniendo la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades del ámbito político, artístico y cultural. Tuvo un activo voluntariado en el Consulado de México en Osaka y para la Asociación Japonesa de JICA. A su regreso a México trabajó para el ITESUM Campus Garza Sada en Monterrey, Tecnológicos de Monterrey, como profesora de cátedra de las materias de español en todos los niveles y español para negocios, así como en muchas empresas japonesas principalmente. Actualmente trabaja para 7 diferentes empresas japonesas y alemanas como asesora de idiomas y aspectos lingüísticos. Ella radica actualmente en San Luis Potosí. Bienvenida, Graciela. Adelante, por favor. Gracias a todos por estar aquí. Es un gusto tenerles a todos y les agradezco mucho estar aquí. Les voy a platicar un poco de mi trabajo, que adoro y que creo que es bastante importante en estos tiempos, porque realmente ahora sí que el mundo empresarial y la educación ahora sí que están en constante cambio. Yo viví en Japón muchos años, mi esposo es japonés, y me tocó ver realmente estar en el momento, hace 20 años, que yo trabajaba en el radio, en el World Trade Center, mientras una radio estaba en el tercer piso, y en el piso 22 estaba el consulado mexicano. Entonces muchos diplomáticos mexicanos venían a Osaka y promovían México. Entonces esto dio fruto, y gracias a esto, a estas visitas catedráticos, a estas visitas de diplomáticos mexicanos de la promoción que se hizo en México, se vinieron a México armadoras muy importantes. O sea que ahora sí que México participa en la cadena productiva realmente muy definida, que es las armadoras automotrices japonesas que se vienen a México con todos sus proveedores. Entonces aquí sí, eso fue hace 20 años que dio frutos y que ahorita lo estamos viendo, que es Toyota, que se han venido Mazda y más. Básicamente, al vacío. Mi trabajo, soy profesora de español como lengua extranjera, pero me he especializado más en la enseñanza del español para ejecutivos japoneses, porque no nada más es enseñar el idioma como tal, sino enseñar la forma de hacer negocios en México y la forma de hacer negocios con mexicanos y con latinos, porque también hay empresas que se han instalado en otros países de Latinoamérica. ¿Sí? Estoy convencida que la palabra es poder. ¿Sí? Y mientras, ahora sí que llega un ejecutivo japonés a un país diferente, con una cultura diferente, con un clima diferente, y
En cuanto él se decide hablar español, su entorno cambia completamente. Realmente, ahora sí que se vuelve un círculo virtuoso para mejorar en todos los aspectos. Entonces es ahí donde yo diseño todos los contenidos para enseñar el español conjuntamente con la forma de hacer negocios y ahora sí que sobre la marcha. Llevo como 20 años hablando español para ejecutivos y me han pasado muchas cosas y ahorita les platico varias anécdotas, sobre todo porque realmente lo que es psicología, que la ciencia de tecnología estudia, afecta mucho en estos casos. ¿Sí? Las ventajas de que un ejecutivo decida estudiar español es que va a tener una comunicación directa. Que a veces decimos, ¿quién realmente, cuando entras a las empresas y ves qué pasa por ahí, el que tiene el poder, a veces son los intérpretes? Pues tienen acceso a toda la información, tienen acceso a todo, y pueden ser excelentes intérpretes, su trabajo es excelente, pero nunca vas a tener la información como de su primera mano. Entonces, realmente, para un ejecutivo que decide aprender español, la comunicación va a llegar directa y también el sentimiento que tenemos los mexicanos, o sea que va a ser bastante efectivo. Se evitan malos entendidos entre la empresa. Y desde cosas muy sencillas, o sea que para los japoneses, tengo un ejemplo, que es por ejemplo, para japoneses tenemos que el maru es correcto y la taza está mal. Esto, no se imaginan, ha sido un problema muy grave en las empresas, porque para un mexicano esto es un cero. Y si un japonés califica un documento con un cero, el mexicano piensa que es incorrecto. Entonces, realmente, esto pasa muchísimo en muchísimas empresas y vaya de los presidentes, alta gerencia, departamentos de producción, porque esto era muy confuso. Entonces, realmente tengo que también enseñar desde este tipo de detalles de que nosotros usamos la palomita para decir que es correcto y la tachita para que, bueno, en la tacha no hay problema, pero desde esos detalles de simbología afectan muchísimo. Sí, entonces, estos son, ahora sí que detalles que tengo que ir explicando para todos los ejecutivos japoneses y para que ellos mismos, al estudiar español, encuentran mejores resultados. O sea, todo se vuelve óptimo. Tienen también el reconocimiento de sus empleados, porque cuando un japonés se esfuerza a hablar más español y todo, realmente es más reconocido. Y también el estrés disminuye, o sea que realmente todo funciona para mejorar. ¿Sí? Realmente esto pone, llegan los estudiantes japoneses, los ejecutivos, y las características, tengo un parteaguas. Los ejecutivos japoneses que nunca han salido de Japón y que nunca se imaginaron salir de Japón y llegar a un país tan exótico como México, les cuesta más trabajo que por el otro lado los otros ejecutivos japoneses que ya han viajado mucho, que estudian en el extranjero, que incluso que han estudiado, que han vivido, que han trabajado, se adaptan muy fácilmente. Entonces realmente ahí es donde sí veo que los que batallan más, los que batallan menos. ¿Sí? Y las características de los estudiantes, les puedo decir que tienen excelentes hábitos de estudio, son muy especializados. La obsesión por el detalle, que eso también me obliga a mí a estar estudiando mucho. Tengo que saber sobre Kaizen, tengo que estar informándome de los nuevos sistemas de producción y de las palabras que se pueden traducir o no se pueden traducir al español. Entonces es un trabajo así como de filigrana, ¿no? Que disfruto muchísimo, pero sí me obliga a estar estudiando muchísimo. Tienen excelente memoria, eso me ayuda mucho para el vocabulario. Y lo que realmente nos afecta a nosotros es que disponen de muy poco tiempo. Realmente el tiempo es todo. Entonces, lo que tenemos que ver en clase tiene que ser bastante efectivo y realmente se lo prueba una vez y hasta la otra semana se puede ver. Entonces, tiene que ser material bastante efectivo y actualizado y que se ven los negocios, que lo utilicen siempre, también dentro y fuera de la empresa. Bueno, el perfil del docente, mucha gente me ha preguntado si es que soy profesora de español, especialista de negocios.
Bueno, tengo un background de negocios, estudié administración de empresas en la Universidad Autónoma de Potosí, y siempre estaba involucrada con lo que son un negocio y su postura de español. Entonces, sí es necesario tener un background en sí. Hay que ser muy creativo, hay que ser muy motivante, hay que tener una clase también divertida porque los ejecutivos japoneses realmente están cansadísimos. Están cansadísimos y están sometidos a muchas horas de trabajo. Hay que estar siempre actualizado porque también ahora sí que la clase, y como el mundo de los negocios siempre es rápido, hay que leer periódicos, hay que estar viendo las divisas, cambios de recursos humanos, qué dijo el presidente, que hubo, bueno, hoy fue la muerte de la reina Isabel, o sea, siempre hay que estar up to date. Y bueno, la clase tiene que ser efectiva, y ahora sí que lo último que se está estudiando en el TEC es que aparte de dar clases, aparte de dar contenidos, aparte de dar mi materia como tal, la clase tiene que ser feliz. Entonces, es lo que sigue de que la clase tiene que ser muy amena. Y el vocabulario tiene que ser útil y práctico. Hago muchas dinámicas de lo que ellos van a ocupar en su clase. Y digo, ellos van a ocupar en la vida empresarial, por ejemplo, las presentaciones de su misma empresa, a qué se dedican, ahora sí que los contenidos, y desde básico, intermedio, avanzado, tiene que ser secuencial. ¿Sí? También hay que hacerlos que puedan contestar preguntas, pero más que puedan formular preguntas, porque es un ejercicio de muy alto nivel que tiene que estar cuestionando constantemente. ¿Sí? Hay algunos casos que tiendo mucho a mis estudiantes a moverlos de su zona de confort, porque a veces Japón es bastante predecible y todo es puntual, todo es organizado. Y lo difícil es venir a un país donde no todo es tan organizado, no todo es tan puntual. Entonces, siempre trato de moverlos de su zona de confort. Por ejemplo, ¿qué pasa si llegas tarde al aeropuerto? ¿Qué pasa si se te pierden una maleta? ¿Qué pasa si va a haber huelga? ¿Qué pasa con los sindicatos? Entonces, esto es organizarnos un poco en la realidad mexicana, ¿no? Y bueno, esto es sí, lo que es mi trabajo. Tengo mucha experiencia con empresas japonesas y también alemanas, entonces llevo BMW como armadora, y creo que mi trabajo me encanta, lo disfruto mucho, y realmente tener a estos samuráis modernos de estudiantes, que es algo que me motiva mucho y que me hace ser cada día mejor, y es bastante exigente, pero me llena de satisfacción. Entonces, es como termino con mi presentación de español como lengua para ejecutivos japoneses. Excelente, Graciela, excelente experiencia. Debe ser toda una aventura trabajar con japoneses, con ejecutivos japoneses, ¿no? Es una experiencia increíble. Y son inteligentísimos. O sea, mis estudiantes me hacen que estudie mucho. Y es muy motivante. Entonces, estoy feliz de poder ayudarlos y de poder ser útil. Entonces, esto es a lo que me dedico. Sí, 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 perfecto. No sé cómo ves, o desde tu experiencia, yo también soy maestro de idiomas, no sé desde tu experiencia, por ejemplo, el japonés es silábico, el español es silábico. Realmente los verbos en japonés no cambian tanto como cambian en español. ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, enseñar español a japoneses, donde nuestro idioma, los verbos masculino, femenino, cambia, ¿no? Todo eso, ¿no? Claro, el japonés es muy bajo y en el español es el tercer idioma más amplio en cuanto a complejidad. Entonces, un verbo tiene 3 modos, tiene muchísimos tiempos. Incluso en japonés, hay veces que no es, para mis estudiantes japoneses, incluso algunos me dicen, es que el hubiera no existe, el hubiera no, bueno, oficialmente no existe, ¿verdad? Hubiera ido al banco. Realmente este tiempo como tal no lo tenemos en japonés. Entonces estoy ahí donde tengo que casi explicar 1000 veces, hacer cosas muy, realmente muy vívidas para que capten la idea de todo el tiempo que tenemos, ¿no? Porque el japonés tenemos mucho tiempo y es más fácil.
Así es. Sí, exactamente. No, pues Bueno, eso es práctica, con la práctica. sí, me imagino, me imagino. No, y aquí están mis alumnos, tengo muchos alumnos aquí ahorita en este conversatorio y bueno, de repente les digo, pues que si el inglés es muy fácil, es más fácil que el español, no, no cambia tanto, ¿no? Es más Entonces, estructurado, sí, totalmente. entonces, creo que debe ser una muy buena experiencia también para nosotros como maestros y para los estudiantes, ¿no? Pues muchísimas gracias, Graciela, por compartirnos tu experiencia. Vamos a continuar, gracias. Vamos a continuar ahora con Sergio Lozano. Sergio Lozano está aquí con nosotros. Él es Nikkei. Nikkei quiere decir descendiente de japoneses, cuarta generación, ¿sí? Candidato a graduación de la carrera de Ingeniería en Producción musical digital del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Obtuvo la beca de perfeccionamiento de idioma japonés para Nikkeis, para descendientes japoneses, estudiando en la Universidad de Educación de Miyagi. En esta misma universidad otorgada por parte del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón. Formó parte de la mesa directiva del grupo estudiantil Club de Cultura Japonesa del TEC de Monterrey. Durante su estancia en Japón y su regreso ha apoyado en eventos, conferencias y asesoramiento a alumnos que desean viajar o estarán de intercambio por planes de la misma universidad. Actualmente es secretario de la Asociación México-Japonesa del Noreste, AC, apoyando a la comunidad Nikkei en acercarse a sus raíces y fomentando los valores de la cultura nipona entre los asistentes de la asociación. Adelante, Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí presentes. Voy a convertir una pequeña diapositiva. Aquí está. Es muy sencilla, no se preocupen. Pues bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar un poco sobre mí, de cómo yo me cambió la pandemia estando durante mi estancia en Japón. Digo, todavía fui estudiante. Entonces, de mis compañeros ponentes, varias cosas que decían de que, pues eso yo lo viví allá y como soy alumno todavía sigo de Zoom o sigo teniendo esos detalles de cómo es que la pandemia me vino a mover, me vino a ser un poco más dependiente de la como era antes y ahora sí fue como... que utilizarlo a mi favor. Y principalmente, pues digo, voy a ser muy breve con esto. Acá está. Y pues bueno, que lo que yo más o menos hacía allá era asesoraba a un grupo estudiantil y a la Asociación México-Japonesa del Noreste. ¿Qué me vino a cambiar? Que las materias que yo estaba llevando en Japón pues era solamente idioma. Y ahorita como pues pudieron mencionar, soy candidato a graduación de la carrera de producción musical. Me especializo en audio para postproducción. Y esto pues allá en Japón no tenía nada que ver mi carrera con el estudio del idioma. Solamente era para poder yo aprovechar más esto de ver mi nivel y poder regresar a México y aplicarlo, que gratificantemente me ha servido bastante. Agradezco mucho a la embajada por apoyarme en en este proyecto que se logró de poder ir a Japón a estudiar, y también a la Asociación México-Japonesa porque fue 5 años de poder estar duro y darle con el idioma. Y lo que quiero remarcar es, estando allá me di cuenta que a mi grupo estudiantil y a varias cosas de la Asociación de Nikkei en México les faltaba unos cuantos. Entonces, yo apoyé mucho a Mis compañeros, especialmente en el grupo estudiantil, para que pudieran ellos tener contacto con ya sea la AMEJ, la Asociación Mexicana de Becarios del Japón, con los que yo también pude ofrecer un pequeño conversatorio sobre becas a Japón que le ofrece la beca MEXT. Y tuvimos también un taller de haiku, que ahí está puesto aquí en este lado de la parte de la derecha, que fue con también otra compañera, la maestra Cristina Rascón Castro. También pues colaboré con ellos para poder apoyar a ciertos Nikkei que vienen a estudiar a Monterrey, que son de muchos otros lados, que también les apasiona la cultura o que se dan cuenta que hay un grupo estudiantil sobre cultura japonesa
y llegan hacia, o sea, llegan y dicen de que, es que mi mamá es japonesa y mi papá es mexicano o cosas por el estilo, y haz de cuenta que me marcan a mí en ese momento de que, Sergio, hay un Nikkei igual que tú, ven y habla con ellos. O ponte en contacto con esta persona y ya con ellos ya o sea, me mandan mensaje, me avisan y ya con ellos ahí entablo buena comunicación. Y a veces, pues como son estudiantes, no los voy a solicitar como que, tienes que hacer un taller. No, es de que ven, disfruta con nosotros y pues aquí está la comunidad. Mi enfoque fue más hacia la comunidad Nikkei. Tanto para la comunidad de aquí del noreste de México como la población sino Nikkei de acá también. Y que va a ser un punto en específico que ya se me olvidó. Bueno, que en sí me hizo esto fue más dependiente en sentido de que necesitaba yo saber un poco más de la cultura y aplicar eso en mis conocimientos de la carrera. Así que me puse las pilas también en saber de que, oye, ¿qué universidades ofrece Japón y que me pudieran servir a mí en mi carrera? Y esto me sirvió mucho en la pandemia, ya que durante mi estadía en Japón, como dijo mi compañero Manuel, era pasar todo el tiempo. Yo como era estudiante allá, o sea, estoy yo siendo estudiante, el cambio de, ¿sabes qué? Estar desde las 6 de la mañana levantado, primero haciendo tus cosas del día a día, antes de iniciar clases. Y luego, ok, tienes clases, es solamente levantar la pantalla y meterte al Zoom o al link o a lo que sea. Y era como de, pues bueno, ahí comienzas y pues que te quedas así todo el tiempo mirando la cámara, viendo lo que hay ahí. Ok, ya. Termina la clase. Ok, chido. ¿Y ahora qué sigue? Pues las tareas, haz lo que sigue. Y incluso algo que me pasaba mucho. Eh, eh, Yo pasaba 14 horas frente a la computadora, tanto por mis cosas cosas perdón, con mis cosas, de las clases en Japón. Entonces hubo momentos que me hartaba, me estresaba de que, oye, ya no quiero estar en la computadora. Y ahora cuando ya estoy acá en Monterrey, cuando regresé ahí de la pandemia, cuando todavía Japón seguían con sus estipulaciones, yo me regresé en octubre del 2020. Entonces a mí no me tocó, empezamos, me acuerdo muy bien que yo regresé de vacaciones de primavera el 23 de marzo del 2020. Y exactamente anunciaron ese día el estado de emergencia en Japón y nadie salga, nadie se mueva, nadie haga nada. Y nos dijeron de que para abril va a quedar. Dijimos va, que cayó en vacaciones de, perdón, disculpen, de primavera. No hay muchos problemas. fue que llegaron todas las cosas. Que bueno, sabes que no vamos a comenzar clase en abril. Creo que para mí era el 7 de abril. Vamos a comenzar clases hasta no me acuerdo si el 20 de abril. Dije, va, o sea, pues bueno, más tiempo. El único problema para mí es que mis maestros no me daban materia, no me daban nada para poder yo continuar con mis estudios. Porque decían, te vamos a seguir dando clases hasta que empieces clases. Y yo, pues bueno. Y pues fue por primero muy autodidacta esto de tener que yo buscar por mi cuenta tutoriales, tener que estudiar. Entonces sí fue algo que sí me marcó en tener que ver en que ya cuando, bueno, en mi otro caso es que cambió mi modelo en la carrera, cambió el modelo de estudio. Entonces ya no soy ya mis compañeros ya no son ingenieros, yo soy de las últimas generaciones de ingenieros, ya licenciatura. Entonces teníamos que rehacer nuestro modelo en que si no llevamos clases en línea, no nos graduamos en el tiempo estimado que nos pide el Tecnológico de Monterrey. Entonces, para mí, después de cuando empezó pandemia, por así decirlo, se me arruinó ya la vida estudiantil japonesa que había tenido desde octubre. Y pues empezó otra en de que, ¿sabes qué? Voy a estar llevando clases también en México, porque ahora mi escuela puede ofrecerme clases. Entonces voy a estar de que a las 10:30 de la noche hasta la medianoche llevando clases en español, mientras llevo clases mientras estoy llevando mis clases diarias de japonés. Entonces sí fue algo como desbalanceado en mi horario,
pero que me ayudó mucho en saber que, ok, tengo mis prioridades y tengo que saber cómo empezar a organizarlas. Me hice muy, activé mi instinto de organización bastante bien, y eso me ayudó en, pues, en un crecimiento personal, en que les puedo decir ahorita, como ya que estoy candidato a graduación, que tengo que hacer un proyecto final de mi carrera, que si no hubiera tenido a lo mejor este pequeño cambio en mi vida diaria de estudiante, sí me hubiera afectado un poquito ya cuando hubiera regresado. Claro, hay un antes y un después de Sergio como era antes de Japón a Sergio como es después de Japón, pero sí fue muy radical el cambio de, oye, me gusta más estar en presencial porque la maestra escribe en pizarrón, porque hace esto, y ahora acá es, pues no, o sea, las clases son en línea. Estás pero viendo a la maestra de que Escribe ahí en la hoja y ya tú pones acá. Yo estudiaba kanji y tenía que comprarme un pizarroncito de que, bueno, maestro, voy a hacer el kanji, y aquí escribes de que viendo la pantallita de allá, y así medio le dibujas y aquí se lo muestras, o lo escribías y se lo mostrabas, y si había trazos que tenías que hacer, pues era un pequeño, pues, martirio en las clases en línea, porque no era tan práctico como ahora. Y especialmente en mi carrera, que ahora es manejo de consolas, manejos de cosas de audio y programación. Si no estás frente a una consola y le picas a los botones, no es lo mismo a como un idioma. Entonces sí fue algo que me cambió en drástico, en ver de que, ok, clases en línea sí me sirven, sí me dedico a tenerlas, y otra gente no le servían para nada. Incluso todavía a estas alturas de la carrera decimos, no clases en línea, que todo sea presencial. Si quieres traemos cubrebocas, traemos mascarilla, lo que nos pidas, pero que sea en un estudio de grabación, por favor. Y pues ya creo que sería lo que quería comentar. Apoyo también a este grupo, con todos los alumnos que están interesados en irse a Japón, que se van de intercambio, creo que a la Universidad de Asuntos de Estudios Extranjeros de Kioto. Incluso este semestre se están yendo 2 que me solicitaron ayuda para, oye, tú viviste en Japón, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Qué nos recomiendas comprar? ¿Qué hay que llevar? Y todo. Y pues les doy la plática de, bueno, primero, ¿qué es lo que para ti te gusta? O sea, ¿cuál es tu región? ¿Qué es lo que trajes típicos que tienes? ¿Qué tienes de allá que te puedes llevar para regalar? Y pues llévate comida mexicana porque la vas a extrañar. Entonces sí fue algo que ahí pues ha cambiado. O sea, me cambió en sentido en que ya tengo que yo asesorar a otros que también quieren cumplir el sueño de irse a Japón, que fue como el mío. Y pues creo que ya de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y seguimos aquí. Muchísimas gracias, Sergio, por compartir esta experiencia. Excelente. Pues ese cambio, ¿no? Ese cambio radical entre lo presencial y lo virtual, y regresar ahora pues nuevamente, ¿no? A lo presencial. Yo insisto, para mí la cuestión de la docencia, el aprendizaje es sentirlo, es vivirlo. Entonces, sí, a mí me costó también mucho trabajo, la verdad, pues adaptarte de una manera tan rápida a lo que fue el trabajo en línea. Perfecto. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si nuestros asistentes a este gran conversatorio tuvieran alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes en específico, adelante, con todo gusto, pues las recibimos y las compartimos. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta. Por aquí, Yasmín Ricardes nos pide si pudieras, Sergio, compartir tu correo electrónico. Sería genial para que te contacten. Listo. Ahí está. Gracias, Sergio. Ahí está el correo electrónico de Sergio. Si a alguien le gusta escribir para pedirle pues algún consejo, alguna pues opinión, etcétera, adelante, con toda confianza. Muchas gracias, Sergio, por compartir tu correo. Y si alguien más tuviera alguna pregunta. ¿Llegó alguien ahí? Déjenme ver. No, estoy tratando de... Hay una manita de Iraís. Perdón, no la veo aquí. Adelante, gracias, Vania. Iraís, adelante, por favor, si tienes alguna pregunta o algún comentario. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir todas sus experiencias. Creo que es algo que estoy tomando mucho en cuenta. Yo soy maestra de idioma. Estoy planeando entrar al programa que ofrece la embajada para ir de intercambio como maestro activo, en servicio activo. Y bueno, mi pregunta es,
¿cuál fue en el reto en la pandemia? Yo creo que algunos lo tomaron beneficioso y otros lo tomaron como que un poco complicado. Creo que los puntos que tomó Gabriela son muy importantes en cuanto al beneficio que tomó en cierto punto el tener acceso a ciertos cursos y demás. Mi pregunta sería si llegaron a tener algún problema en cuanto a, por ejemplo, sé que Manuel comentó el problema de que no se podían conectar, etcétera, de los tipos de internet y todas las interferencias que tuvieron. No sé si Graciela tuvo este tipo de problemas y si pudiera comentarnos un poquito más sobre eso. No quiero estar de negativa, pero tenía un poco de dudas con eso. Graciela, adelante, si pudieras compartir nuestra experiencia. Con esto que hablo, ahora sí que olvidé comentarles lo de la pandemia, que es lo que había pasado con los ejecutivos japoneses. Bueno, realmente seguimos en clases en línea, que no es tan efectivo. Y realmente, en algunos casos que tienen, que no son tan de tecnología y todo, pero aquí realmente lo que nos afectaba es la edad de los estudiantes, que mis estudiantes ya son mayores, son personas de 45 en adelante, o de 50 en adelante, o de 60 en adelante, prefieren la clase presencial totalmente. Entonces, en línea funcionó más o menos, pero en cuanto se abrieron otra vez con cubrebocas, con distancia, con mamparas de plástico, ellos querían su clase presencial. Es lo que funciona más en este caso. Sí. Entonces se notó realmente en cuanto se pudo dar clases presenciales, regresamos todos. Así es. Y de ahí espero haber contestado tu pregunta y adelante para enseñar idiomas y en lo que podamos ayudarte, por favor, aquí estamos para compartir experiencias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Irais, también por ese interés. La verdad es que es una súper experiencia y yo siempre estoy insistiendo con mis colegas, con mis alumnos, por favor, estudien porque está la oportunidad para Japón. ¿Sí? Bueno, al final vamos a dar, pues como que pues las páginas donde pueden encontrar toda la información para las becas. Mientras tanto, no sé si hay alguna manita levantada, si no, tenemos en el chat alguna pregunta por aquí que vi, que nos dice... Déjenme ver aquí rápidamente, recorrer esto. ¿Cuáles fueron las actividades que más tuvieron complicaciones durante la pandemia? ¿Alguien que nos quisiera compartir cuáles fueron las actividades que más tuvieron complicaciones durante la pandemia de nuestros ponentes? ¿Puedo comentar algo? Adelante, Manuel, por favor. Yo no sé si es lo más, como plantea la pregunta, pero al menos en docencia, una cosa que se volvió terriblemente complicada fue la evaluación. Porque, digo, todo fue difícil, adaptar todos los materiales, adaptar la forma de trabajar, todo fue difícil, pero especialmente la evaluación, sobre todo digo, a pesar de que estoy en nivel superior en universidad, pues los alumnos, quiero decirlo de forma que no suene a que estoy juzgando demasiado, pero voy a decir de forma muy directa, muchos hacen trampa, tanto en Japón como en México, en los exámenes, y pues era infinitamente más fácil que hicieran trampa en un examen, pues a través del Skype, que en un examen en el aula, ¿no? Eso fue un problema que nos encontramos en muchas ocasiones, cómo poder evaluar si de por sí las condiciones educativas fueron difíciles, si de por sí el avance en comparación con años anteriores fue mucho menor, si de por sí la comprensión fue menor, o sea, tienes un montón de cosas ya en tu contra, tanto el profesor como el alumno. Y luego te encuentras con la dificultad de poder hacer evaluaciones que funcionen. O sea, desde mi perspectiva como docente, creo que eso es lo que quería comentar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Fue uno de los aspectos complicadísimos, evaluar. Yo lo vi desde la perspectiva, por ejemplo, desde México en educación básica, donde pues los compañeros tuvieron que implementar así como que entrégame tu trabajo, envíame tu trabajo y se soltó el teléfono celular y era evaluar evidencia y bueno,
creo que fue uno de los dolores de cabeza que muchos pasamos por ahí. Muchísimas gracias, Manuel. Muy bien. Déjenme ver, por acá teníamos una pregunta, pues que no está tan relacionado a nuestro campo, pero vamos a ver si Vania por ahí tuvieras, no sé, alguien quiere exportar, por ejemplo, a Japón. Nos hablan aquí de, inclusive nos ponen el ejemplo del aguacate. No, ¿con quién pudiéramos direccionarlos? Sí, Mario, efectivamente no es exactamente nuestro ámbito de acción. Sin embargo, el ministro de Economía de la Embajada de México en Japón, el doctor Adolfo Laborde, es ex becario y es expresidente de esta asociación. Y antes de trabajar en la Embajada de México en Japón, él fue durante muchos años docente de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Entonces ahora trae un proyecto muy interesante entre la Secretaría y la Anáhuac, que se llama, bueno, tienen su incubadora, los colegas de la Anáhuac, que se llama Acelera, y él trae su proyecto Acelera Japón. La convocatoria de este año ya cerró, de hecho ya se ejecutó, algunos miembros de AMEX se inscribieron, entonces te copio la liga de Acelera, que es una página de Instagram, y la liga de la convocatoria de este año para que lo sigas y seguramente el año que entra lo volverán a organizar. Y si no, bueno, evidentemente hay que acercarse a Jetro, que es bueno, no tenemos contraparte mexicana, antes era ProMéxico, Jetro promueve las exportaciones japonesas, entonces yo creo que básicamente una primera salida sería Acelera Japón. Ok, muchas gracias. Este es para Mario Ruiz, ojalá por ahí pudiéramos encontrar algún conecte. Y sí, este ingeniero Laborde es uno de los que pues están muy activos en estas cuestiones. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a darle rápidamente lectura a otra pregunta que nos pusieron aquí en el chat de Jessica Rodríguez y dice, ¿piensan que la cultura de Japón influyó también en los problemas de la enseñanza en línea? ¿Alguien de los ponentes que nos pudiera apoyar? Yo tengo mi idea, pero no quiero acaparar todo. No sé si alguien quiera contestar antes que yo, aunque yo tengo cierta idea de ello. Adelante, Manuel. Además, tienes todo el panorama. Estás en Japón y bueno, qué mejor que... No era mi intención, perdón si estoy acaparando las respuestas, pero en mi perspectiva, sí que influye. Los japoneses en general, claro, siempre hay excepciones en todos lados, pero en términos generales son muchísimo más pasivos en el salón de clases que los estudiantes de México o de otras partes del mundo. Es mucho más difícil que hagan preguntas o que participen de motu propio. Están acostumbrados a estar frente al profesor en silencio, recibiendo y haciendo lo que se les indica, sin ellos activamente acercarse al profesor o hacer... Es mucho más receptivo, digamos, ¿no? Entonces, en una situación de clases virtuales, por supuesto que se va todavía al extremo. Si en México había muchísimas quejas de profesores que daban clases a puros cuadros negros, pues imagínense acá eso a la N potencia, ¿no? Porque acá teníamos puros cuadros negros que además no te respondían, ¿no? O sea, yo lo que tuve que hacer, yo me tuve que ingeniar la técnica de, ya no me dio tiempo de comentarlo en mi segmento, pero yo lo que hacía, yo dividí mis grupos, en la universidad en la que sí tenía que dar clases en Zoom, que les decía en una sí, en otra no, lo que yo hacía es dividir mis grupos en tres partes, en 2 o 3 partes, según el número de alumnos. Era un promedio de 30, entonces los dividía más o menos en 3 grupos de 10 cada uno. Las clases son de hora y media, entonces les daba más o menos media hora a cada grupo y les preguntaba de forma directa, cosa que en el aula nunca hacía. En el aula, preguntar de manera directa puede ser muy agresivo y es de las cosas que muchas veces los estudiantes japoneses acusan a los profesores extranjeros y sí, puede ser muy invasivo, digamos, para un estudiante japonés que en el aula tú le digas, oye, haz esto, o oye, pasa el pizarrón. Algunos se adaptan, pero muchas veces son de esas cosas que a veces los docentes extranjeros ni siquiera se dan cuenta que están, no voy a decir haciendo mal, pero sí transgrediendo ciertas ideas, ¿no?
Y acá, entonces nunca lo hago en el aula, pero en Zoom tenía que hacerlo, porque si no me quedaba hablándole al aire, ¿no? Además, es otro punto muy importante dentro de la cultura, ¿no? Esa diferencia cultural tan grande que existe entre el profesor en Japón y el alumno, ¿no? Cosa que acá nosotros en México, ¿no? En México se propicia el diálogo, se propicia una pregunta directa entre el profesor y el alumno y a la vez viceversa, ¿no? Entonces sí, muy interesante, muy interesante, perfecto. Ahí ya, Vania nos hizo favor de ponernos la liga para la información de becas, para todos los que estén interesados en las becas a Japón, ahí tenemos ya la información. Muy bien, vamos a dar lectura a otra pregunta que tenemos ahí de Carlos González, y dice, ¿se vieron afectados por alguna percepción negativa del extranjero en Japón durante la pandemia? ¿Y cómo creen que se pudieran reducir esas situaciones o malentendidos? Yo sí quisiera hablar un poco de eso porque me pasó muchas veces en mi ciudad. Nomás ahorita con un comentario anterior, sí, algo que me decía el maestro Manuel, que sí me pasó bastante a mí, que estamos acostumbrados a la educación mexicana de que tienes dudas, dilo, y no hay preguntas tontas. Entonces, en Japón era de los pocos de los que, esto no lo entendí, ¿qué significa? Y mis compañeros se me quedaban viendo. Pero sí, regresando al tema, a mí me pasó muchísimo que primero cuando empezó el brote, por así decirlo, en China, no hubo mucho como las miradas feas hacia el extranjero. Todavía seguían la vida normal en Japón, de que, ok, en Sendai siguen estando los extranjeros, no hay problema. Ya cuando empezaron a decir como que, oye, fíjate que cuando empezó a brotar en Europa y que los europeos empezaron a viajar y empezaron a contagiarse más, haz de cuenta que dijeron los japoneses como que vamos a mirar feo a los extranjeros. Y me pasó muchísimo que en el metro, en el autobús, en restaurantes, hubo una vez que iba caminando y me iba a juntar con un amigo. Y ese día me pasó dos cosas muy feas, que pues, con mi amigo iba yo caminando y un señor me escupió caminando en plena avenida, me escupió y dijo como de que tú con COVID regrésate a tu país. Y mi amigo que es japonés, que pues él estaba ahí, fue como lo siguió y llevó a la policía y toda la cosa. Y yo dije, yo nomás quiero ir a comer y me quería regresar, no quería hacer un drama. Pero sí fue algo muy muy mal visto y no fue nomás para mí, para él, sino para toda la sociedad alrededor. Estaban como de que te hizo algo y algo así, pues yo no, nomás me escupió, no me cayó nada, pero sí fue como de que muy grosero de su parte y japoneses que nunca había visto en mi vida estaban de que disculpando, que perdónanos porque esa persona te haya escupido. Y yo, pues bueno, no hay problema, digo, pues, en México también hay. Entonces, sí fue algo como que sí me causó un poco de shock. Y también en metro y ¿cómo se llama? En los autobuses, de que vas ahí, te pones y la gente se quitaba. Y digo, pues no tengo COVID, me hago la prueba por la universidad, nomás vengo a comer, me regreso a mi casa, traigo cubrebocas, los guantes, etcétera. Y sí era mucho de que todavía me bajaba del camión y haz de cuenta que alguien se llegaba y se sentaba a mi lugar. Y digo, pues hay cositas no muy lógicas en lo que pasaba y otras cosas que sí es como de, oye, ¿por qué tú te alejas de mí sabiendo que no te voy a hacer daño, que ni siquiera, o sea, tengo mi cubrebocas, no vengo a contagiar tampoco a nadie? Y sí era mucho eso de que, los extranjeros empezaron a traer el virus y pasó un racismo momentáneo. Realmente fue algo como de un mes más o menos y luego ya después se volvieron a calmar las cosas. Pero sí, incluso un día no me dejaron a entrar a un restaurante porque me dijeron es que eres extranjero y no puedes ahorita. O sea, no peleo, digo, nunca hay que pelear en ningún lado. Entonces fue una persona muy paciente y muy madura. Dije, no voy a comer aquí hoy, voy a buscar otro lugar. Pero sí fue algo que sí me afectó muchísimo en pandemia, que buscaba ciertos lugares o comodidades en mi día a día y a veces una persona externa de japonesa pues te hacía sentir un poquito mal. Digo, ahí un poquito fue una mala experiencia que me pasó. Otro comentario, señor Esencial. Está Omar desde hace como 2 preguntas levantando la mano, entonces no sé si... Perdón, sí, Omar, discúlpame, no, se pone atención al chat y de repente no me alcanzo a ver aquí la manita. Sergio, pues ni modo, ese restaurante se perdió un cliente distinguido, lo sentimos. Gracias. Muy bien, Omar, discúlpame, adelante, por favor. Buenas noches, primero que nada.
Pues bueno, soy Omar y soy uno también de bueno, hablando de esta plática, soy uno de los alumnos y docentes que perdieron trabajo y yo perdí la oportunidad de seguir estudiando por la pandemia exclusivamente, por dinero y también dejé de trabajar en lo que hacía. Aquí yo quiero recalcar que pues ya pasó lo que pasó, la pandemia y todo, pero yo quiero seguir estudiando, tengo apenas 23 años. Mi pregunta es, me enamoré de Japón, estoy aprendiendo japonés, afortunadamente lo entiendo muy bien, estudio cada día, pero yo soy músico y me quedé en hiatus durante 2 años prácticamente sin hacer nada y me metí a trabajar de otra cosa, haciendo chambitas, lo que se llama aquí en México. Entonces, mi pregunta aquí va para aquellos que van de la rama de las bellas artes. Bueno, por la ponencia había dos super mujeres que en el ámbito de la literatura que, que me quedé anonadado y un productor técnico, bueno, creo que es productor musical, más o menos aquí sería como productor musical en las carreras que hay aquí en mi estado. Quiero esta pregunta que me ha surgido y que no me pueden responder algunos docentes que me enseñan japonés, que es cómo se ve las artes que se dan aquí, nuestra música, cultura, tradiciones, ahí en Japón. Ayuda, beneficia, en dado caso de que yo quiero estudiar algo relacionado con las bellas artes, que es música, cómo, cómo es el choque de la cultura, el aprendizaje y la oportunidad también laboral de ahí. No sé quién me puede responder esa pregunta. ¿Podría ser yo? Ya estoy en el área y he investigado un poco de eso. No sé si... No Sí, quiero también, me siento Por muy... favor. por acá parar el micrófono, como dice Manuel. Lo voy a hacer muy breve. Mira, yo estudio producción musical. Al igual, nada más que yo me enfoco en postproducción. ¿Qué es postproducción? Todo, cualquier medio audiovisual. Me entregan sin sonido, solamente el video. Y yo me dedico a hacer todo ese trabajo. Entonces, en relación a Bellas Artes, te quedó muy mal porque he sabido de gente que ha hecho maestrías y doctorados, que incluso Vania conoce, que se encargan de que han checado allá estudios de eso. Pero yo me enfoqué mucho en lo que es producción musical en sí, no me enfoqué tanto en bellas artes. Soy músico, instrumentista de viola y saxofón, pero mi enfoque fue hacia una escuela llamada Toho Gakuen y el programa Sound Technology College. Ese ahí también es una escuela especializada como, no sé, la Vancouver Film School, que es una escuela de cine. Entonces ahí creo que sí tiene un convenio con MEX para que puedas ir a estudiar. Y hay otras escuelas muchísimo más. Creo que está la Osaka. Creo que está la escuela de música de Osaka, la escuela de Tokio, un conservatorio en Tokio. Hay varias. Lo único sí es el ámbito de trabajo. Te voy a decir, es muchísimo. Videojuegos, cine, televisión, animes, doramas. Hay muchísimo ámbito de trabajo para un músico, pero sí tienes que tener en cuenta que la forma de trabajar los japoneses va a variar muchísimo a cómo trabajan los mexicanos. Y eso es algo que sí me tocó ver, estar en un estudio de grabación y sí aprendí bastante y te puedo decir que es muy distinto a lo que me han enseñado a mí aquí en México. Y tienes que estar casi dando tu más de 150% del estar trabajando allá. Entonces sí, es algo que te puedo recomendar de que vayas checando. Tú tienes 23, yo tengo 25, ya me voy a graduar. Todavía tienes chance, entonces si quieres, mándame un mensaje después. Ahí te puedo yo a asesorar unas cuantas cosillas, pero ahí tendrías que buscar con la MEG, perdón, con MEXT. ¿Cuál universidad te recomendarían para que puedas estudiar? muchas gracias, Sergio. Esperemos haber contestado la pregunta. Omar, gracias. ¿Alguien más de los que no tengo ninguna mano levantada? Por favor, ayúdenme. No, perfecto. Genial. Sí, tenemos por aquí a Luis Contreras, nos dice que muchas gracias y hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan parecida es la nueva normalidad con respecto a antes de la pandemia? ¿Se ha modificado la forma de enseñanza o se está regresando poco a poco a los modelos tradicionales?
alguien que nos pudiera apoyar. ¿Qué tan parecida es la nueva normalidad con respecto a antes de la pandemia? Y si se ha modificado la forma de enseñanza o se está regresando poco a poco a los modelos tradicionales. Pues nuevamente podría yo contestar, pero insisto, no quiero acaparar el micrófono. No sé si alguna de las compañeras que no han respondido. Yo, bueno, adelante Manuel, tu punto de vista, me interesa mucho de Japón, ¿qué está pasando? Ok, bueno, las clases, como les decía hace un momento, cada universidad, al menos a nivel superior, en otros niveles es otra historia, fueron regresando según sus propias decisiones y sus propios lineamientos. No había una indicación a nivel nacional, ¿no? Las universidades fueron las que decidieron empezar a dar clases en línea y fueron también las que decidieron ir poco a poco regresando a la presencialidad. No todas han vuelto, por cierto. Tengo una amiga que trabaja es de las unidades más o menos famosas que están en Tohoku. ¿Cómo se llama? ¿La Tohoku Daigaku? Perdón, dije Tohoku, no, Kanto, donde está al norte de Tokio. Bueno, no me acuerdo, está ligera. Tsukuba, gracias, sí, justo ellos siguen todavía en línea. Lo quiero usar de ejemplo porque ella todavía hoy me dice que sigue dando clases en línea, cosa que donde yo estoy, yo estoy en Kansai, en la zona de Kyoto, Kyoto, Osaka. Pues hace ya un buen rato que volvimos a clases presenciales, ¿no? ¿Y qué tanto es la nueva normalidad? Pues bueno, hace un rato lo dije muy de pasada, pero pues hay desinfectante en todos lados, hay algunos lugares tienen estas como, no sé qué palabra usaron hace rato Graciela, me parece que usó una palabra para estos como láminas, no sé cómo llamarlas. Mamparas. Eso, gracias. Algunas universidades los tienen puestos ahí según el tamaño de las aulas, según el espacio, a veces lo ponen, a veces si hay un poco más de espacio, pues más bien te marcan el espacio donde no te debes de sentar. En principio debería todo el mundo tener siempre el cubrebocas, pero hay muchísima gente que ya no hace caso. Yo les exijo, yo no les dejo entrar a mis alumnos si no traen cubrebocas y si se lo quitan, paro la clase y los hago ponérselo en ese instante, aunque luego me ven feo y así, pero pues ya después se van acostumbrando a que no ando con tonteras. Pero muchos maestros no hacen eso. De hecho, muchos profesores en el salón de profesores se lo quitan. No sé. Eso. No sé si tengo algo. Con eso contesté, no sé. Ok, esperamos que sí. Gracias, Manuel. Muy bien. Tenemos por aquí un comentario de Fanny, la maestra Fanny Fidel Hidalgo. Fanny, muchas gracias como siempre por estar en estos grandes eventos. Y en efecto, bueno, fue una tarea muy complicada, definitivamente, atendiendo a estudiantes, padres de familia, mucha sobrecarga de trabajo, los tiempos, los desvelos, los pagos de las plataformas que los maestros tuvieron que hacer de su propia bolsa. Y pues bueno, un desgaste terrible, la verdad. Pues, pero sí, la tarea, pues, sin duda fue ese gran apoyo, ¿no? Para nuestros alumnos en la medida de lo posible. Muchas gracias, Fanny. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Por aquí, Ian Yair nos pregunta sobre si además de contar con un inglés de 90 en IBT y una licenciatura terminada, ¿qué otras cosas aportaría para que tuviera más posibilidades de ser un buen candidato para una beca? ¿Alguien quisiera contestar? Si no, pues creo que ahora ya están pidiendo el japonés, ¿verdad? Nivel 5, me parece. O sea, el nivel básico de japonés. Eso sin duda, llevando las bases de japonés, pues creo que abonaría muchísimo a una buena experiencia en Japón. Si alguien quisiera, pues, no sé, ahondar un poquito más en esta respuesta, en esta pregunta, adelante. Digo, yo apenas estoy graduándome, entonces también yo estoy intentando aplicar para una maestría, pero a lo poco que he revisado y las pocas charlas que he asistido de candidatos para las becas, sí, como tener un poco de japonés sí te sirve y te ayuda muchísimo. Te lo digo porque yo me acuerdo que llegué y tenía muy mal nivel de kanji, entonces me entregaron los menús para revisar la comida en algún restaurante o algo y era de que no sé leer.
O sí me acuerdo de este kanji, pero hace mucho que no lo escribo y no me hace su segunda lectura y viene con la segunda lectura, entonces sí fue algo. De mis compañeros no sé cómo haya sido el proceso. Para mí fue pues, de perfeccionamiento de idioma, que es un proceso distinto, pero sí, yo sí te recomendaría que tuvieras por lo menos ya un poco de japonés estudiado. Perfecto, sin duda, muchísimas gracias, Sergio. No sé si hay alguna mano levantada, si no, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando ya esta gran actividad, pues agradeciendo nuevamente a la embajada, agradeciendo a la sección cultural, pues por supuesto a nuestra presidenta de la Asociación Mexicana de Becarios, Vania de la Vega, quien está con nosotros aquí, a nuestros ponentes, muchísimas gracias por sus aportaciones, por compartir sus experiencias, por compartir sus vivencias, y espero haya sido pues, de mucho interés y de mucho pues, provecho para todos los que estamos aquí. Becas a Japón. Bueno, pues tenemos ahí ya la información en los links. Hay becas para carreras técnicas, hay becas para licenciatura y posgrado. En los posgrados tenemos maestrías, doctorados, postdoctorados. Sin duda, hay que hablar inglés, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, y posteriormente, como ya lo mencionó Sergio, pues es conveniente llevar pues un nivel pues básico, elemental, para poder pues sobrevivir al inicio. Normalmente las becas incluyen 6 meses de estudio de idioma. Entonces, eso nos permite, ya estando en Japón, sin duda, pues ya vivir el idioma en un contexto real, vivir ya lo que es la cultura en un contexto real, y también eso nos ayuda muchísimo. Ya los mismos compañeros japoneses nos ayudan con el idioma, para conversar, nos ayudan para, en ocasiones, ir al súper, nos acompañan, y eso pues, ya estando allá, el idioma lo tenemos que desarrollar de una manera pues, yo creo que muy rápida, ¿no? No sé si hubiera algún otro comentario. Tengo un nuevo comentario aquí en el chat, déjenme ver si lo puedo leer, o que de repente no se ofrecen becas para postdoctorados. No se ofrecen becas para postdoctorados. Lo siento, está nuestra responsable de becas de la Embajada de Japón, María Solís. Como siempre, también un gusto, María. Gracias por estar con nosotros. Ella es la responsable, ella siempre nos lleva de la mano, siempre nos ayuda, ella nos orienta, así que pues anímense, chavos, de verdad que es una súper experiencia. Bien lo dijeron algunos de los compañeros, siempre hay un antes y un después de Japón. Así que pues, gambate kudasai. Y pues muchísimas gracias. Un comentario final, si alguien quisiera hacerlo, de nuestros ponentes, o Vania. Y si no, pues cerramos esta actividad. Sí, gracias. Nada más leer un comentario que se quedó en el tintero. Afortunadamente no es pregunta, pero es para Gabriela Licausi, de Alejandra Tapia, que ya se desconectó, pero bueno, igualmente lo leo. Dice, yo he participado en 2 talleres con ella y son muy buenos tanto en lo teórico como en lo vivencial. Es muy grato compartir con ella y otras interesadas nuestro gusto por la literatura japonesa escrita por mujeres, y durante la pandemia ha sido incluso terapéutico. Entonces, bueno, Gaby, te pasamos el mensaje. Y de la pregunta que había de las becas de posgrado, además del tema de lengua, pues inglés y japonés, yo creo que tener un buen proyecto de investigación es clave. De las pláticas que damos de orientación, para llenar el formato, porque es importante que sepan que son muchos formatos, hay una parte del proyecto de investigación, y la verdad es un poco escandaloso ver cómo hay alumnos que ya tienen la licenciatura terminada, incluso ya trabajan, y no saben que es un proyecto de investigación, ¿no? O sea, no saben que tiene que tener un objetivo, que tiene que tener un título, que tiene que tener bibliografía. Entonces, esa parte es importante, porque las maestrías en Japón están enfocadas a la investigación. Entonces, para graduarse de una maestría, tienen que hacer una tesis. Entonces, cada vez más las universidades mexicanas no piden como requisito único de titulación la tesis, hay otras opciones, diplomado, promedio, etcétera. Y entonces, bueno, si llegas por primera vez a hacer una tesis, que además tiene que ser en japonés, o por lo menos en inglés, y nunca has hecho una, pues es un reto muy grande. Entonces, uno de los filtros que pone el gobierno es eso, que por lo menos sepas plantear un objetivo de investigación. Entonces, bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a los ponentes que se desvelaron, que se desmañanaron. Tenemos a Sergio desde Monterrey, a Manuel desde Japón, a Gabriela y a Graciela sí, en México, Crescenciano desde Hidalgo. Entonces, bueno, estos webinars de la pandemia justamente nos han
deslocalizado, ¿no? De la Ciudad de México. Igualmente a todas las personas que se dieron cita para platicar con nosotros. Y pues seguimos activos, ¿no? Entonces, por favor, si no siguen las redes sociales de AMEC, síganos. El 26 de septiembre vamos a tener justamente un webinar de negocios. Ya muy pronto nuestros socios que están haciendo el cartel pues nos tienen que dar noticias. Va a ser un webinar en inglés de negocios. Luego, para octubre, el 6, tenemos el reconocimiento a la doctora Melba Falk Reyes, de la Universidad de Guadalajara. Y como ya nos adelantó la directora Kawahata, el 5 de noviembre es el Networking México-Japón. Entonces, pues se las traigo como premier, como primicia, porque todavía no tenemos los carteles, entonces todavía no arrancamos oficialmente difusión, pero son actividades confirmadas. Entonces, por favor, síganos en redes sociales. Les agradezco muchísimo su compañía, sus comentarios, hacer tan rica esta discusión y justamente como decían en los comentarios, ¿no? Esto termina siendo hasta terapéutico para sentirnos cerca a pesar del Pacífico. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.